Sí, nos vamos a hablar de economía. Está Alfredo Blanco ya con nosotros, el economista cordobés. Planteábamos al comienzo del programa, bueno, se conoció en las últimas horas el nivel de inflación en la provincia de Córdoba, se espera para la semana próxima el nacional que va a dar el INDEC, sin lugar a dudas que más allá de la cuestión política, en la agenda de la gente el tema precios está a la cabeza de las preocupaciones, los problemas económicos en general, pero la inflación en primer lugar porque hay un deterioro, bueno, de los ingresos importante a medida que los niveles inflacionarios se ratifican mes a mes en torno al 8, Así 7%. Es realmente un nivel muy, pero muy elevado. Alfredo, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, No, por favor. hablábamos recién de las campañas políticas. En paralelo está la agenda de la gente, ¿no? Que va por otro lado. Y sin lugar a dudas que el tema inflación, precios y demás ocupa un lugar central porque el deterioro en el bolsillo se siente y mucho. ¿Cómo está viendo ese panorama? Bueno, yo creo, lo hablamos me parece hace algunas semanas, Argentina definitivamente entró en un régimen de alta inflación eh, y tiene que tener mucho cuidado las decisiones que adopte el gobierno para que eso no se transforme ya en un incontrolable aumento del nivel general de precios. Mucha gente se pregunta si puede haber una hiper. Yo creo que si uno mira objetivamente los números, él tiene instrumentos para que eso no ocurra. Pero una observación que hay que hacer es lo que ustedes referían bien respecto de las contradicciones y disputas de poder internas de la alianza que gobierna. Yo diría que eso es un ingrediente muy peligroso para la coyuntura y no solamente genera incertidumbre, sino que del lado de la oposición también hay incertidumbre por toda esta situación de disputas internas que existen. Mi impresión es que el gobierno ya no puede, digamos, hay gente que le reclama que tenga un programa integral, yo creo que en realidad eso ya no tiene ninguna posibilidad de hacerlo. La pérdida de credibilidad ya no solamente del presidente, sino también del ministro, hace que las decisiones que adopte, que va tomando decisiones un poco improvisadas, pero que nadie debería esperar que haya un programa de estabilización y de crecimiento, porque aunque lo tuvieran, no lo podrían ejecutar. ¿Por qué? Por falta de credibilidad, por falta de sustentabilidad política. O sea que vamos a transitar seguramente hasta diciembre con distintas características esos periodos. Y pienso que después de las elecciones paso vamos a tener también seguramente nuevas incertidumbres. Hoy la incertidumbre es prácticamente total respecto de lo político. Y respecto de lo económico, el ministro ha calificado de exitoso sus gestiones en China. Lo que está claro que es que todas las decisiones que está tomando es porque claramente la intención de preservar las reservas del Banco Central para que la economía pueda seguir funcionando han dado resultados. Esto se conocía como programa Soja, han anticipado algunos montos importantes de exportaciones, pero paralelamente se ve que el central va perdiendo esas divisas que compra. Es decir, le compra a 300 lo que después va a tener que vender a 250 para los importadores, pero además tiene un drenaje de divisas, de reservas internacionales del Banco Central, que son un ingrediente muy preocupante porque afectan el proceso productivo, digamos. Hay muchas empresas que tienen muchas dificultades para lograr la autorización de importación. O cuando le dicen, bueno, usted puede importar, pero trate para que se lo autoricemos, que tener un crédito a 180 días. No hay muchos proveedores en el extranjero que con la historia que tenemos y el panorama que tenemos estén dispuestos a financiar tanto, habida cuenta que nadie sabe si a los 180 días el central va a tener los dólares para darle al importador, ¿no? Claro. Alfredo, la incertidumbre política, ¿no?, que hasta hace un tiempo era casi privativa del gobierno y del oficialismo, se ha extendido también a la oposición, ¿no?, que hoy es un mar de confusión, no se sabe ni siquiera si van a seguir conviviendo en el mismo paraguas político. ¿Esto también intensifica la incertidumbre económica? Sí, yo creo que eso es un factor muy negativo. Si uno analiza, por ejemplo, no digo que vaya a ocurrir una hiperinflación, pero si uno analiza en la historia las hiperinflaciones que tuvimos,
la del final del gobierno del presidente Alfonsín, las del principio del gobierno del presidente Menem, digamos, el presidente Alfonsín pierde la elección y anticipa la entrega porque se le había licuado todo el poder. Es decir, cuando hay una crisis política sobre una estructura económica que tiene problemas, el riesgo, es decir, la posibilidad de que haya que se espiralicen los precios es mucho más grande. Y bueno, ahora tenemos, como bien decías, en la oposición también una gran incertidumbre, porque eso se traduce finalmente que ningún agente económico puede prever cuál va a ser la política económica, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, hay discusiones, hay un gran debate en la oposición. Hace un año muchos pensaban que bueno, iba a haber un cambio de gobierno, al menos eso decía la gente que hace encuestas, parecía claro que la oposición iba a ganarle al gobierno. Ahora, en realidad, las cuestiones están mucho menos claras. De hecho, porque hay fisuras en la alianza de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, y a su vez en el gobierno, ustedes recién referían que el presidente está recibiendo presiones para que no haya primarias, y se resiste. Y bueno, todo eso que funciona en la superestructura política, obviamente afecta y negativamente, muy negativamente, al funcionamiento de la economía. Alfredo recién decía, bueno, para el gobierno es demasiado tarde como para tratar de encaminar esto y no va a tener muchas más opciones que tratar de llegar, bueno, lo mejor posible. ¿No hay ni siquiera tiempo para hacer lo que algunos llaman por ahí el trabajo sucio, el trabajo que hizo en su momento Lenikov? Bueno, lo que sucede, si uno piensa que una estrategia para, digamos, reducir los desequilibrios en la estructura de precios relativos, por ejemplo, eso que se suele llamar sincerar las variables de la economía, en realidad creo que este gobierno ya no está en condiciones de hacerlo. O si lo hace con un costo político gigantesco. Además, no hay política económica que funcione si no hay sustentabilidad política. El gobierno hoy está preocupado, básicamente, para ver cómo estabiliza la inestabilidad, digo yo, para tratar de llegar de alguna manera al momento de las elecciones. Y yo creo que no hay posibilidad que haga, digamos, el trabajo sucio, digamos. Recordemos que Remesnenikov, cuando asume, en realidad asume con el costo pagado por el gobierno anterior. No es que Remes era del gobierno anterior y tomó las decisiones y entonces el nuevo gobierno vino y tenía medianamente ordenado todo. No, fue un nuevo gobierno en un periodo de inestabilidad política gigantesco que bueno, llegó y adoptó una serie de decisiones. Hoy la realidad es distinta de aquella, no es lo mismo, en algunas cuestiones está relativamente mejor y en otras muchísimo peor. Entonces a mí me parece que el único que puede, digamos, tomar esas decisiones va a ser el próximo gobierno, sea del signo político que sea, porque yo diría, en la profesión hay bastante acuerdo de que Argentina tiene muchos desequilibrios que se sintetizan en una tasa de inflación que es la tercera tasa de inflación más alta del mundo, digamos, ¿no? La segunda en la región porque tenemos Venezuela, pero es una tasa, si uno mira alrededor de Argentina, Chile, Perú, Paraguay, Uruguay, Brasil, se va a encontrar con inflaciones de un dígito en 12 meses. Eso, y nosotros estamos arriba del 100, y eso obviamente lo hace muy complejo al panorama. Alfredo, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, ha sido un gusto como siempre escucharlo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Igualmente. Noches. Bueno, Alfredo Branco con el panorama muy complejo ya de por sí, ¿no? Con los datos puros y duros de la economía, pero esta situación agravada e intensificada por lo que está ocurriendo en la política que veníamos relatando, ¿no? Que agrega todavía más incertidumbre a un terreno muy difícil como es la economía argentina. Así es. Y estamos todavía a 2 meses de las PASO, ¿no? Falta y mucho. Falta muchísimo. ¿Vamos a la pausa? Vamos a una pausa, enseguida volvemos.